Un podcast de marca Diablo. Tu alma por un café. A ver, ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar si lo que vemos en redes sociales, bueno, si eso realmente nos representa o si nos está como moldeando sin que nos demos cuenta? Uy, qué buena pregunta. Pues justo de eso vamos a hablar en este capítulo 30 de Voces Diablantes. Vamos a sumergirnos en esa verdad incómoda de las redes sociales. ¿Nos reflejan o nos manipulan? Esa pregunta está buenísima. Para poder analizarla bien a fondo, creo que debemos explorar varias cosas. Claro. El poder del algoritmo, esa cosa que no vemos pero que maneja todo. Ajá. La paradoja de la viralidad. Sí. Y la cultura de la cancelación. Son tres cosas que sin duda están cambiando cómo nos vemos y cómo actuamos en línea. Completamente de acuerdo. Y por supuesto esta conversación es presentada por Marca Diablo, tu alma por un café, la marca que nos invita a pensar, a cuestionar, a romper con lo de siempre. Así que prepárense un cafecito, diablitos, porque Bien. esto se va a poner bueno. Uy, sí. Empecemos por el principio, ¿no? Claro. Hablemos del algoritmo. Sí, esa mano invisible que decide qué vemos y qué no vemos en Internet. Exacto. Piensen en TikTok o Instagram. Estas plataformas usan algoritmos que analizan todo lo que hacemos. Todo. Sí, lo que nos gusta, lo que vemos, con quién interactuamos, para luego mostrarnos solo lo que creen que queremos ver. O sea, como que nos están espiando todo el tiempo. Pues prácticamente sí. Pero bueno, eso explica muchas cosas, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿qué pasa con los artistas y creadores que tienen que adaptar su trabajo para que el algoritmo los favorezca? ¿No se pierde ahí la originalidad en esa búsqueda de la viralidad? Esa es la gran pregunta. El algoritmo puede ser una herramienta poderosa para que artistas nuevos se den a conocer, Sí, es cierto. pero también puede ser una trampa. Una trampa, ¿cómo? Porque la pasión por crear contenido que se vuelva viral puede llevar a que el arte sea repetitivo y se pierda la autenticidad. Ya, entiendo. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que en TikTok las canciones que se vuelven virales suelen tener estructuras muy similares, con estribillos pegadizos y ritmos fáciles de bailar, Ajá. lo que a veces deja fuera propuestas musicales más complejas o innovadoras. O sea que el algoritmo premia lo superficial y lo fácil de digerir. En muchos casos sí. ¿Y eso cómo nos impacta a los que consumimos ese contenido? Nos estamos perdiendo de cosas valiosas solo porque no encajan en el molde del algoritmo. Exacto. Y eso nos lleva a un punto importante. La formación de burbujas de información. Burbujas. Sí. Algoritmos como los de Facebook o Instagram aprenden de lo que interactuamos y terminan mostrándonos solo contenido similar, creando un efecto de cámara de eco. Cámara de eco. Ajá. Donde solo escuchamos opiniones que coinciden con las nuestras. Esto nos limita la exposición a nuevas ideas y perspectivas diferentes. Wow, no lo había pensado así. Es como si nos estuvieran encerrando en una burbuja donde todo el mundo piensa igual. Exactamente. Y eso no afecta también la música que escuchamos. ¿No creen que el algoritmo de TikTok, por ejemplo, está influenciando qué canciones se convierten en hits? Sin duda. De hecho, muchos artistas independientes se quejan de que para tener éxito en TikTok tienen que simplificar su música o seguir ciertas fórmulas que el algoritmo considera virales. Esto puede afectar la creatividad y la diversidad musical a largo plazo. Es preocupante pensar que nuestro gusto musical puede estar siendo moldeado por un algoritmo. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la autenticidad de los artistas? ¿Cuántos han sacrificado su esencia, su propia voz, por la posibilidad de volverse virales? Esa es la gran paradoja de la viralidad. A ver, explíqueme eso. Por un lado, te da la posibilidad de llegar a millones de personas, algo impensable hace unos años. Cierto. Pero por otro lado, te obliga a jugar con las reglas del algoritmo. Ajá. Lo que puede significar sacrificar tu propia visión artística. Claro, es como si tuvieras que elegir entre ser fiel a ti mismo o convertirte en un producto que se vende bien en el mercado digital. Y esa lucha interna, esa tensión entre ser auténtico y seguir las reglas del juego digital, es algo que todos hemos sentido alguna vez, ¿verdad? Todos hemos dudado sobre qué publicar para tener más likes o seguidores. Es una presión constante. Y no solo afecta a los artistas. Todos, en mayor o menor medida, nos vemos influenciados por esa búsqueda de aprobación en línea. La pregunta es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a nuestra autenticidad por un puñado de likes? Qué fuerte. Y esa pregunta nos lleva a un tema aún más complejo. La cultura de la cancelación.
Un fenómeno que sin duda ha generado mucha polémica en los últimos años. Uf, sí. La cultura de la cancelación es como una espada de doble filo. Por un lado, puede ser una herramienta poderosa para denunciar injusticias y que exigir que se rindan cuentas por actos dañinos. Es como un mecanismo de justicia social, ¿no? Sí, pero el problema surge cuando esa búsqueda de justicia se convierte en una especie de linchamiento virtual, donde se pierde la presunción de inocencia y se juzga a las personas sin darles la oportunidad de defenderse. Claro, ahí es donde surge la duda. ¿Dónde está la línea entre la justicia y linchamiento virtual? ¿Se puede cancelar a alguien sin caer en el autoritarismo? Esa es una pregunta que nos obliga a reflexionar sobre nuestros propios límites, sobre la diferencia entre criticar constructivamente y atacar destructivamente. En México y Latinoamérica hemos visto casos de cultura de la cancelación que han dividido la opinión pública. Algunos casos parecen justificados, mientras que en otros se percibe un exceso. La pregunta es, ¿cómo podemos ser críticos y responsables con nuestro poder en redes sociales sin convertirnos en jueces implacables? Esa es una pregunta que requiere un análisis profundo. Y para eso, el pensamiento crítico es fundamental. Exacto. El pensamiento crítico es nuestro mejor aliado en este mundo digital tan complejo. El pensamiento crítico es como un superpoder que nos permite ver más allá de las apariencias, cuestionar lo que nos dicen y formar nuestras propias opiniones. Sí, totalmente. Es como tener un detector de mentiras interno para navegar por el mundo digital. Pero ¿cómo podemos desarrollar ese superpoder? ¿Cómo nos convertimos en esos diablitos pensantes que desenmascaran las mentiras en Internet? Bueno, hay varias estrategias. Lo primero es ser conscientes de nuestras propias emociones y de cómo influyen en la forma en que procesamos la información. A veces nos dejamos llevar por la ira, el miedo o la euforia, y eso nos impide analizar las cosas objetivamente. Es como si nuestras emociones nos nublaran el juicio, ¿no? Exactamente. Por eso es importante hacer una pausa antes de reaccionar a cualquier cosa en línea. Respirar profundo y preguntarnos, ¿cómo me siento en este momento? ¿Por qué me siento así? ¿Esta información es confiable o me estoy dejando llevar por la emoción? Me encanta esa idea. Tomar un respiro antes de reaccionar puede ayudarnos a no dejarnos manipular. Una vez que nos hemos calmado, ¿qué más podemos hacer? Ahí entran las otras herramientas del pensamiento crítico. Por ejemplo, verificar las fuentes de información. ¿De dónde viene esta noticia? ¿Quién la escribió? ¿Tiene algún interés oculto? ¿Es una fuente confiable o solo busca generar clics con información sensacionalista? Es como cuando compramos un café, ¿verdad? No nos conformamos con cualquier cosa. Buscamos el aroma, el sabor, el origen. Con la información es igual, hay que ser selectivos y buscar calidad. Exacto. Y hablando de calidad, otra herramienta importante es el análisis de los argumentos. ¿Qué evidencia se presenta? ¿Es sólida? Hay otras perspectivas que no se están considerando. A veces nos dejamos convencer por un discurso emotivo o una retórica convincente. Pero si analizamos los argumentos con cuidado, podemos descubrir que no tienen mucho fundamento. Es como si nos quisieran vender un producto defectuoso, con una publicidad engañosa. Tenemos que analizarlo bien antes de comprarlo. Precisamente, para no caer en esas trampas es fundamental contrastar la información. No te quedes con una sola versión de la historia. Busca diferentes puntos de vista, diferentes fuentes. Compara lo que dicen los medios tradicionales con lo que se publica en redes sociales. Investiga qué dicen los expertos, los académicos, los activistas. Cuanto más completa sea tu visión, más difícil será que te manipule. Es como armar un rompecabezas, ¿no? Cada pieza de información nos da una parte de la imagen, pero solo al unirlas todas podemos ver el cuadro completo. Exacto. Y en ese proceso de unir las piezas, el humor puede ser un gran aliado. El humor siempre es bienvenido, incluso cuando hablamos de temas serios. El humor nos permite tomar distancia de las cosas, verlas desde otra perspectiva. Incluso reírnos de nosotros mismos y de nuestras propias ideas preconcebidas. Y en México el humor es parte de nuestra cultura. Por ejemplo, las calaveritas literarias del Día de Muertos, llenas de ironía y picardía, nos muestran que hasta de la muerte nos podemos reír. Claro, esa capacidad de reírnos de lo que nos da miedo o nos incomoda nos ayuda a no dejarnos dominar por las circunstancias. El humor nos libera, nos da perspectiva y nos ayuda a relativizar las cosas. En un mundo digital tan saturado de información, ruido y polarización, el humor puede ser un respiro, una herramienta para mantener la cordura. Completamente de acuerdo. Y hablando de herramientas, creo que es un buen momento para hacer una pausa y disfrutar de un buen café cortesía de marca Diablo. Excelente idea. Recarguemos energías para la recta final de esta conversación. De vuelta, en Voces Diablantes, con las pilas recargadas listos para seguir explorando el complejo mundo de las redes sociales. Para continuar con esta reflexión, creo que es importante recordar que aunque las redes sociales nos presentan una versión editada de la realidad, no podemos negar su impacto en nuestra vida cotidiana. Sí, claro.
Las redes sociales se han convertido en una extensión de nosotros mismos. Es ahí donde nos comunicamos, nos informamos, compartimos nuestras experiencias y construimos nuestra identidad digital. Y en ese proceso de construcción es fundamental ser conscientes del poder que tienen las redes sociales para moldear nuestra percepción del mundo. Es como si estuviéramos creando una segunda piel, ¿no? Una piel digital que nos expone al mundo y que al mismo tiempo nos protege. Exactamente. O sea, La pregunta es, ¿qué tipo de piel estamos creando? ¿Una que refleje nuestra verdadera esencia o una artificial construida a base de likes y filtros? Esa es la gran pregunta. ¿Estamos usando las redes sociales para mostrar quiénes somos realmente o para proyectar una imagen idealizada que se ajuste a las expectativas de los demás? En esa búsqueda de autenticidad es importante recordar que las redes sociales no son el enemigo, son una herramienta. Y como toda herramienta puede ser usada para bien o para mal. Claro, depende de nosotros cómo lo utilicemos. Podemos usarlas para conectar con personas que comparten nuestros intereses, para aprender, para crear, para inspirar, para generar un impacto positivo en el mundo. Exacto. Y para lograrlo es fundamental ser conscientes de los riesgos de las trampas que pueden llevarnos a la manipulación, la adicción o la pérdida de nuestra propia identidad. Es como navegar en un mar lleno de sirenas que nos seducen con sus cantos. Debemos ser cautelosos y usar nuestra inteligencia para no caer en sus redes. Y para navegar con éxito, el pensamiento crítico es nuestro mejor timón. sí. El pensamiento crítico es nuestra brújula en medio de la tormenta digital. Cuestionar las fuentes, analizar la información, contrastar diferentes perspectivas, no dejarnos llevar por las emociones, ser conscientes de nuestros propios sesgos. Y sobre todo recordar que detrás de cada perfil, de cada publicación, hay una persona real, con sus propias ideas, emociones y experiencias. Exacto. Y esa conexión humana, ese respeto por la diversidad, es fundamental para construir una comunidad digital más sana, más justa, más auténtica. Hablando de comunidad, creo que es un buen momento para hablar de la comunidad de Diablitos, esa tribu de almas inquietas que se reúne en torno a la filosofía de Marca Diablo. Marca Diablo nos invita a ser críticos, a cuestionar lo establecido, a buscar la autenticidad, a vivir con pasión, a no conformarnos con la mediocridad. En un mundo que nos empuja a la homogeneización, a la superficialidad, a la obediencia ciega, esa rebeldía inteligente es un soplo de aire fresco. Y aquí estamos de regreso en Voces Diablantes para la recta final de este viaje al corazón de las redes sociales. Hemos navegado por las aguas turbulentas del algoritmo, explorado la paradoja de la viralidad y nos hemos enfrentado a los dilemas de la cultura de la cancelación. Pero a lo largo de esta travesía ha habido un faro que nos ha guiado, el pensamiento crítico. Esa herramienta fundamental para no naufragar en el mar de información y desinformación que nos inunda a diario. Exacto. Y ahora, para cerrar con broche de oro, quiero retomar esa pregunta que nos planteamos al inicio. ¿Nos reflejan o nos manipulan las redes sociales? Uy, esa pregunta que nos ha hecho dar vueltas y vueltas como un trompo. ¿Usted qué opina? Pues la verdad es que no hay una respuesta simple, una verdad absoluta. Las redes sociales son un espejo, sí, pero un espejo que puede deformar la realidad, que puede mostrarnos solo lo que queremos ver, que pueden amplificarnos o silenciarnos según sus propias reglas. Es como si estuviéramos en una casa de los espejos, ¿no? Donde nuestra imagen se distorsiona, se multiplica, se fragmenta. Exacto. Y en ese laberinto de reflejos es fácil perderse, olvidar quiénes somos realmente, qué es lo que realmente nos importa. Pero también podemos usar ese mismo espejo para conocerlos mejor, para cuestionar nuestras propias percepciones, para construir una identidad digital más consciente y auténtica. Ahí está la clave, en la conciencia. Las redes sociales no son buenas ni malas en sí mismas. Son un reflejo de nosotros mismos, de nuestras luces y nuestras sombras. Es como esa frase de Shakespeare, ¿no? El mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres son meros actores. Exactamente. Y en el escenario digital podemos elegir qué papel queremos interpretar. Podemos ser víctimas de la manipulación, esclavos del algoritmo, o podemos ser protagonistas de nuestra propia historia, creadores de contenido auténtico, agentes de cambio positivo. La decisión, Diablitos, está en sus manos. Y para tomar esa decisión con sabiduría, los invitamos a seguir cultivando su pensamiento crítico, a cuestionar, analizar, a no conformarse con las respuestas fáciles. Y recuerden, esta reflexión ha sido traída a ustedes por Marca Diablo, tu alma por un café. La marca que nos invita a despertar la rebeldía inteligente, a desafiar las normas y a buscar la autenticidad en todo lo que hacemos. Si buscan un café que despierte no solo sus sentidos, sino también su mente, los invitamos a explorar la tienda en línea de Marca Diablo, donde encontrarán café de especialidad de Chiapas, ropa con diseños únicos y muchos otros productos que reflejan la filosofía de la marca. Y no olviden seguirnos en las redes sociales para continuar la conversación. Únanse a la comunidad de Diablitos y hagamos ruido. Voces Diablantes, un podcast de Marca Diablo. Tu alma por un café. Voces Diablantes.
Palma por un café.